Esta edição do Conversa sobre Educação está um pouco diferente. Eu aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, e o professor José Luís Lalueza, de Barcelona, na Espanha. Mas antes eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O professor é o doutor José Luís Lalueza. Ele é professor do Departamento de Psicologia Básica, Evolutiva e de Educação da Universidade Autônoma de Barcelona, onde participa de um grupo de pesquisa sobre desenvolvimento humano, intervenção sociocultural e interculturalidade. Ele é ainda diretor de projetos estratégicos do Serviço de Psicologia, além de coordenar o mestrado interuniversitário em Psicologia da Educação. Atualmente, o professor está envolvido em um projeto aqui da Fundação CCR, em parceria com a Universidade Autônoma de Barcelona e com a UFRJ. Professor, primeiro, muito obrigada pela sua entrevista, por ter separado um tempinho da sua agenda para a gente conversar. E primeiro, antes de fazer qualquer pergunta, eu quero dizer que a nossa primeira convidada do Conversa sobre Educação foi uma colega sua, foi a professora Ibis Valdívia, que trabalha com você neste projeto. E foi um programa riquíssimo, que gerou muitos debates, e eu tenho a certeza que nós avançaremos ainda mais agora com você. Professor, para a gente começar a nossa conversa, a primeira pergunta é: por que é a educação inclusiva e como criar estratégias efetivas para implementá-las? Sí, bueno, la educación inclusiva supone básicamente la organización de la educación para que atienda a la diversidad, a toda la diversidad. Voy a poner un símil, una comparación. Cuando se empezó a tomar medidas en urbanismo y en arquitectura para eliminar las barreras arquitectónicas, lo que aparecieron fue edificios que siempre habían estado llenos de escaleras, y aparecieron rampas que muchas veces iban por la parte de atrás y que hacían complicados recorridos, porque lo único que podían hacer es que un edificio que no estaba adaptado, que no era inclusivo, buscar algunos arreglos para crear algunos caminos que permitiesen que personas que no podían, por ejemplo, que iban con silla de ruedas, pudiesen acceder. Claro, construir un nuevo edificio no se trata de seguir construyendo edificios con escaleras y hacer una rampa lateral, sino hacer edificios que ya no tengan escaleras, edificios en los cuales se pueda acceder, todas las personas puedan acceder libremente, vayan a silla de ruedas, no vean o no oigan. La educación es lo mismo. No se trata de mantener el sistema, la forma en que llevamos adelante nuestras clases y hacer algunas adaptaciones específicas para que de manera paralela determinados alumnos puedan seguir, sino organizar la docencia, organizar la educación para que se tengan en cuenta las diferentes necesidades. Y la educación inclusiva no es una educación solamente para aquellos que tengan grandes dificultades para acceder al sistema educativo, sino para todos. Es decir, cuando hacemos una rampa en una acera para cruzar la calle, que se pensó para las personas que iban en silla de ruedas, resulta que también esa rampa beneficia a aquellas personas que van con un carrito de la compra o que van con un carrito de bebé. Es la misma situación. O sea, una educación inclusiva supone atender a todas las diversidades y, por lo tanto, personalizar los procesos de enseñanza, tener en cuenta essa diversidade. En isso consiste basicamente a educação inclusiva. Agora a gente quer saber um pouquinho como é que foi a sua experiência com a educação inclusiva, né, com esse tema, e qual foi o seu caminho acadêmico até chegar aqui. Você faz muitas coisas na Universidade Autônoma de Barcelona. Você pode nos explicar um pouquinho? Sí, las estrategias consisten precisamente en conocer primero el alumnado con el que estamos trabajando. Es decir, no hay una plantilla que podamos aplicar
a todas las cohortes de estudiantes que tengamos, sino que debemos empezar precisamente por el conocimiento de esos estudiantes. Es decir, consiste en conocer cuáles son las características, cuáles son las trayectorias educativas que les han llevado a donde estamos. En esas trayectorias educativas, por un lado, pueden haber dificultades, ¿no? Un estudiante que tiene pues, una dificultad cognitiva o que tiene una dificultad sensorial o que tiene una dificultad motórica, pero pueden también haber elementos de diversidad. Estudiantes que han tenido entornos familiares orientados de una o de otra manera, que tienen metas determinadas, que tienen valores diferenciados, ¿no? Y también hay trayectorias que tienen que ver con intereses, gustos, aficiones, motivaciones que son diversas. Conocer todo eso es importante. Personalizar las trayectorias de los estudiantes consiste precisamente en conocer cuáles son esas trayectorias que les han llevado hasta aquí y conocer, desarrollar estrategias que tengan en cuenta esas diferentes individualidades a la hora de organizar la clase. O senhor considera que os professores estão adequadamente formados e preparados para a inclusão dos alunos? Es diversa, porque yo mi trayectoria profesional empezó al mismo tiempo en dos campos, en principio muy diferentes. Yo estudié psicología y empecé a trabajar, por un lado, en el campo clínico, en la atención básicamente a niños y adolescentes con dificultades en el desarrollo, trabajando con chicas afectados por síndrome de Down, por autismo, por parálisis cerebral, etc. Pero y desde una perspectiva, yo trabajábamos psicólogos, médicos, pedagogos, desde una perspectiva de lo que entonces llamábamos integración y que ahora llamaríamos inclusión, ¿no? Pero por otro lado, estuve trabajando en el campo social, concretamente en el Ayuntamiento de Barcelona, en la organización de actividades de vacaciones, de tiempo libre para niños y niñas entre 6 y 14 años, y que consistían en la organización de campamentos de verano, de espacios en la ciudad también para pasar el verano, pero también en espacios durante todo el año para ofrecer propuestas de tiempo libre en niños de entornos vulnerables, ¿no? Y en ese campo, en el equipo, éramos un equipo de 5 personas las que coordinábamos esas actividades que movilizaban niños de toda la ciudad de Barcelona. Yo me especialicé en el campo de la inclusión de niños con discapacidad o niños que venían también de entornos vulnerables en esos espacios. Por lo tanto, por un lado tenía una visión clínica de análisis individualizado de las características de cada uno de los niños o de los adolescentes para potenciar su desarrollo, y por otro lado en un campo más social de organización de programas de actividad, en este caso del tiempo libre, que fuesen de hecho inclusivos para todos esos casos. O senhor também realiza estudos sobre preconceito. Como avalia o preconceito no ambiente escolar e qual é o papel do professor nesse sentido? A ver, con el tiempo las cosas han ido cambiando y han ido mejorando. Yo parto de mis inicios profesionales en los años 80, y en los años 80 aquí en Cataluña nos encontrábamos con una situación en la que se estaba empezando a hablar de inclusión, en la que habían escuelas, en la que cualquier diversidad suponía ir a una escuela especial. Incluso todavía en los años 90 nos encontramos en un programa de trabajo en el ámbito de la protección infantil, de niños que estaban en centros de protección de menores, y que nos encontrábamos con que había un grupo de niños y niñas gitanos
que no tenían ningún tipo de discapacidad cognitiva, pero que iban a escuelas especiales. Iban a escuelas especiales sencillamente porque habían entrado tarde en la escuela y porque su nivel de escolarización era bajo en relación a su edad, ¿no? Esto ha ido cambiando. Las escuelas especiales han ido quedando para casos muy específicos de multidisfuncionalidad. Incluso en esos casos se intenta que hayan espacios de inclusión en escuelas ordinarias. Y eso ha ido acompañado de una cierta formación del profesorado, porque tengamos en cuenta que en aquel momento los maestros tenían una formación específica que no tenía para nada en cuenta la inclusión, y había maestros que se formaban específicamente en educación especial, pero eran dos trayectorias muy diferentes, ¿no? Poco a poco se ha ido incluyendo en la formación de los maestros la atención a la diversidad. Y al hablar de la atención a la diversidad me refiero tanto a la diversidad que está relacionada con la discapacidad y a la diversidad que tiene que ver con elementos sociales y culturales de diversidad. Pero aún así sigue siendo necesaria una formación permanente del profesorado. Es decir, por mucho que en la formación inicial se haya introducido todos esos elementos, hay una necesidad constante de formación permanente de todo este profesorado para incluir lo que se va avanzando en inclusión y sobre todo para revisar la práctica educativa que se está llevando adelante. Hay una necesidad constante de revisión que lleve a la atención, que lleve a esa atención personalizada de la que antes he hablado, y que lleve a la revisión de si los modelos que estamos aplicando son buenos, inclusivos o no. Y esa revisión e formação permanente é absolutamente necessária. Ainda avançando um pouquinho nessa pergunta que eu fiz antes, os professores eles podem ser preconceituosos? De que maneira isso pode se manifestar e pode atrapalhar o desenvolvimento educacional? Como que é essa relação entre aluno e professor? Yo aquí me he centrado más en los prejuicios de tipo cultural, sobre todo, y que arrancan de... es bueno que aquí contextualizar. Nosotros, concretamente en España, empieza a hablarse de diversidad cultural en los años 90. ¿Por qué? Porque hasta los años 90 no había una diversidad cultural real en las aulas, ¿no? En los años 90, por un lado, empieza a llegar inmigración extranjera y eso supone alumnos incluso con lenguas diferentes a las lenguas vehiculares como podrían ser el español o como podría ser el catalán, pero también hay un grupo como son un grupo autóctono como son los gitanos, que habían estado al margen de la escuela o que habían acudido a escuelas específicas para gitanos y que a partir de los años 90 se integran en la escolaridad ordinaria. En ese momento nosotros en los años 90 nos encontramos con que toda diversidad se identificaba como déficit, se interpretaba como una situación de déficit en los hábitos, déficit en los valores, déficit en la formación previa, déficit en la formación de los padres de los alumnos. Y evidentemente esta era una aproximación absolutamente equivocada, errónea, y que incluían elementos también de prejuicio ante esa diversidad cultural. Y que en el caso concreto de los gitanos, que es el ámbito que más hemos estudiado nosotros, estaba especialmente marcada. Y estaba especialmente marcada por, en el caso español, por siglos de discriminación del pueblo gitano y de consideración de que los gitanos tenían unas actitudes y una preparación y una formación de hábitos inadecuados para la escuela. Estos prejuicios nos encontramos que también estaban dirigidos a parte de la inmigración que procedía, por ejemplo, del norte de África, ¿no? Y en este aspecto lo que hemos encontrado nosotros es que más que
un tema de formación abstracta. Ante los prejuicios, lo que funciona es el conocimiento del otro. Es decir, el prejuicio se desmonta a partir de conocer aquellos sobre los cuales tienes prejuicios, ¿no? Y nosotros hemos avanzado bastante en programas de lo que llamamos fondos de conocimiento. Los fondos de conocimiento parten de la idea, se formaron en la Universidad de Arizona a partir de la discriminación del español en las escuelas a favor del inglés. Un equipo de esta universidad empezó a trabajar con la idea de que había que rescatar los fondos de conocimiento, aquello que con las familias de habla hispana en aquel caso conocían, y llevarlo precisamente a la escuela. Entonces nosotros estamos trabajando con ese modelo, y que es acompañar a maestros y maestras en el conocimiento de familias, incluso acompañarles en trabajos de entrevista a las familias en los propios hogares de las familias, y entrevistas en las que se repasa la trayectoria de las familias, trayectoria migratoria o trayectoria familiar que llevan hasta el momento actual, las prácticas educativas que las familias de manera espontánea realizan en casa, sus prácticas educativas con sus hijos cotidianas, y las expectativas que tienen respecto al papel de la escuela en la formación de sus hijos. Esas entrevistas en las que hemos acompañado a maestros después son analizadas en el grupo de maestros que hay en el mismo nivel en la escuela, primero para analizar qué hemos aprendido de las familias, y segundo para ver cuáles de esas prácticas educativas nos pueden generar prácticas escolares formalizadas dentro de la escuela. Y es muy interesante cómo los prejuicios saltan, cómo muchos de esos prejuicios, a esa familia que habíamos considerado una familia de un nivel educativo muy bajo, resulta que es una familia que proviene de Pakistán y que resulta que en casa hablan 6 idiomas, porque hablan el urdu, hablan el inglés, pero resulta que hicieron una trayectoria por Holanda y también hablan holandés, y al llegar aquí aprendieron el castellano y aprendieron el catalán. O una familia africana en la que ocurre lo mismo con el francés, el mandinga, el español, el catalán, el inglés, ¿no? Y que además resulta que tienen aspiraciones educativas y opiniones respecto a la escuela muy determinadas, y que tienen valores, y que tienen visiones favorables, pero también críticas respecto a la escuela, que no tienen que ver con el desentendimiento, con la despreocupación con respecto a la escuela, sino más bien muchas veces con la utilización de un esquema de valores y una forma de abordar la cuestión educativa y los valores de lo que es formar un hombre y una mujer, que son diversos pero que pueden entrar en diálogo. Y que además muchas de las preocupaciones que ellos pueden tener respecto a sus hijos se parecen mucho a las preocupaciones que los maestros y maestras tienen con respecto a sus propios hijos, ¿no? Entonces, ese es el campo para el trabajo de los prejuicios. No se trata de acusar a los maestros, ¡oh, eres un racista, eres un... No, se trata de crear espacios de diálogo y por tanto de legitimación. Esa es la línea por la que nosotros creemos que hay que trabajar los prejuicios. Recentemente, o senhor esteve no Brasil ministrando aulas para alunos e pesquisadores da FRJ e da Fundação CCERJ. Como eu expliquei no início do nosso programa, você está nessa parceria entre as 3 instituições. Como foi essa experiência e qual é o futuro? Fue muy interesante, fue muy gratificante. Hay unas características, bueno, evidentemente todos los grupos están compuestos por personas que son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero en general el grupo de estudiantes con los que me encontré me llamó la atención la espontaneidad. O sea, era muy fácil de dialogar, y también un reto, porque si planteaban los problemas muy directamente, planteaban los desacuerdos muy directamente, planteaban incluso los recelos de una manera muy directa. Y esto era interesante porque precisamente llevaba al diálogo
y a construir. El principal problema que tuve quizás fue precisamente que en ese diálogo hizo que tuve que ir cambiando sobre la marcha el programa. No hablé de cosas de las que tenía previsto hablar porque no hubo tiempo, pero dialogamos de cuestiones que surgieron que creo que fueron mucho más interesantes, ¿no? Entonces, esa situación de espontaneidad y de facilitar el diálogo, de interpelar al profesor, era muy vivo, muy vital, muy interesante. Si lo que pretendes es que el programa que has preparado tiene que ser llevado exactamente como lo has preparado, va a ser un problema. Si lo que valoras, y en mi caso lo es crear espacios de diálogo y avanzar por caminos que se abran a través del diálogo, los estudiantes brasileños son muy interesantes para eso. Incómodos a veces, incómodos precisamente porque te interpelan, pero muy enriquecedores. Professora, a sua experiência acadêmica é em Barcelona. Qual é a diferença dos alunos Rio-Barcelona? Você pode nos contar um pouquinho como que foi essa experiência e quais são essas diferenças? Há diferenças? Sí, a ver, nuestro contacto, nuestro trabajo conjunto ha girado en torno a los procesos de educación superior, básicamente. Es decir, es un trabajo que se orienta a la formación mutua de estudiantes de posgrado y se ha centrado en esos aspectos, ¿no? Y se ha centrado precisamente en algo que tiene que ver con el inicio de esta entrevista, ¿no? Con esos procesos de personalización. Entonces, creo que este intercambio ha servido mucho para conocer primero las culturas docentes diversas que hay, cómo esas culturas docentes tienen que ver con el contexto cultural, con el contexto social y con el contexto académicos diversos, y cómo a partir de esos conocimientos diversos ajustamos y creamos precisamente esas trayectorias educativas a las que antes me he referido, ¿no? En este aspecto, el conocimiento ha sido muy interesante. ¿Qué he aprendido yo en concreto? A ver, yo estoy muy centrado en la formación de posgrado, en el acompañamiento de los estudiantes, en la elaboración de proyectos de intervención y proyectos de investigación. Entonces, yo lo que me he encontrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro es con un trabajo centrado en el acompañamiento precisamente de la elaboración e implementación de proyectos por parte de los estudiantes, que para mí ha sido muy enriquecedor, porque son proyectos de intervención real, centrados en el territorio, en el análisis de necesidades del territorio, en el análisis de la expresión de necesidades por parte de la población, y ese último aspecto a mí me parece quizás el más interesante, ¿no? La atención a esa expresión de necesidades y la adecuación de los proyectos a esa expresión de necesidades de la población. ¿Cómo se ha acompañado a los estudiantes a estar atentos a eso? Y a elaborar los proyectos atentos a eso, ¿no? En ese aspecto para mí ha sido muy enriquecedor. Professor, ainda falando sobre esse projeto que reúne a Fundação CICIERJ, a UFRJ e a Universidade Autônoma de Barcelona, como é que está sendo a integração entre os pesquisadores dos dois países? Qual é a importância de conhecer culturas e pesquisas em diferentes lugares, né? O que isso traz de benefício? Por que essa integração é tão importante? Bien, a ver, el aprendizaje servicio, que en inglés es el learning service, perdón, service learning, es algo que algunos de nosotros estuvimos poniendo en marcha desde hace tiempo sin saber que se llamaba así, sin utilizar la etiqueta. Concretamente, en mi equipo estamos llevando un programa que ahora consideramos de aprendizaje-servicio, desde el siglo pasado, desde el año 1998, y que consiste en
llevar a estudiantes a un campo real, un campo social real, donde pueden aprender actuando, interviniendo elementos que tienen que ver con su currículum de aprendizaje, pero al mismo tiempo están realizando un servicio a una comunidad y que al mismo tiempo genera un proceso de reflexión que supone el conocimiento del espacio social en el que están trabajando y la reflexión respecto a su papel, a su rol en ese espacio social. Por tanto, se dan esos tres elementos. Tiene que haber un elemento de aprendizaje, no es por tanto sencillamente un voluntariado, tiene que ser un aprendizaje real que conecte con el currículum formativo, en nuestro caso de estudiantes de psicología y de educación. Tiene que haber un elemento de servicio, es decir, su llegada a un espacio comunitario tiene que servir para algo, tiene que responder a necesidades reales de la comunidad. Y tercero, tiene que haber ese elemento de reflexión. Es decir, los estudiantes no solamente aprenden y no solamente dan un servicio, sino que además han de salir transformados de esa experiencia. Han de salir transformados a través de la reflexión. Han de tener un impacto en su propia identidad. Entonces, eso, el aprendizaje de servicio, al menos en las universidades españolas, aparece como experiencias aisladas, con un alto grado de voluntarismo por parte del profesorado que las pone en marcha y siempre a partir de conexión entre una entidad social, una asociación de vecinos, una fundación que trabaja en un ámbito del medio ambiente o del trabajo educativo comunitario o del trabajo en la reforma urbanística en la comunidad. Y eso se mantiene, pero lo que ha cambiado ha sido el que han aparecido procesos de institucionalización, procesos de compromiso de las universidades en todo esto. ¿Cómo? Siempre a partir de un proceso que ha sido de abajo arriba. Es decir, estos profesores y profesoras que llevan adelante estos programas, nos empezamos a encontrar hace 10 años, nada más, 10 años, 12 años, no mucho más, en encuentros, en congresos, donde profesorado que teníamos estos intereses, convergíamos en esos congresos, ¿no? Fue muy interesante como yo me encontré con otros profesores de mi propia universidad que no tenían en absoluto ninguna noticia que estuviesen haciendo programas de aprendizaje servicio. Y ellos tampoco sabían que yo lo estuviese haciendo. A partir de ahí, esos encuentros nos permitió que en cada universidad crear núcleos que promoviesen. Y en nuestro caso, en el caso de la Universidad Autónoma, pues en el 2016 empezamos ya un proceso de institucionalización, primero creando un grupo promotor, poniéndonos en contacto con las autoridades académicas. Nosotros tuvimos un buen diálogo con una vicerrectora que asumió el asunto y que nos permitió empezar un programa de institucionalización, de apoyo al desarrollar el aprendizaje de servicio en cada una de las facultades del campus de nuestra universidad. En estos momentos tenemos ya una estructura con una oficina de aprendizaje de servicio que recoge propuestas de entidades sociales de diverso tipo, las canaliza hacia las diversas facultades que se convierten en trabajos de final de grado y por otro lado al revés, asignaturas que utilizan el aprendizaje de servicio y que a través de la oficina de aprendizaje de servicio se llevan a las entidades de nuestro territorio ofreciendo posibilidades de hacer trabajos conjuntos, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que hemos avanzado realmente mucho, ¿no? Pero siempre manteniendo esa idea, ¿no? De un trabajo que se basa en el aprendizaje, en el servicio y la reflexión, pero cada vez con más actores implicados, ¿no? Tanto dentro como fuera de la universidad. Y que como resultado está llevando a un proceso de lo que en inglés es el campus engagement, ¿no? que es la implicación, tanto a nivel de investigación como a nivel de docencia, en las necesidades sociales y en el entramado, en la red social de entidades, asociaciones, servicios, de manera que la universidad empieza a ser percibida como un centro que ofrece propuestas de acción, de servicio a la comunidad.
Professor, uma das linhas de pesquisa é a aprendizagem-serviço. Você pode explicar o que é esse conceito e como que ela melhora a educação? A ver, nosotros este seminario le hemos creado un aspecto local y un aspecto internacional, ¿no? En el aspecto local, en el ámbito local, nosotros lo que vamos a propiciar es el encuentro entre investigadores y académicos, por un lado, y por otro lado, activistas que están implicados en la acción social a veces desde su municipio, desde el ayuntamiento, a veces desde entidades sociales, fundaciones y a veces desde un trabajo muy en la base, ¿no? Con la idea de generar un espacio de diálogo, no un espacio donde cada uno va a llevar adelante a presentar como en un congreso lo que hemos hecho, sino directamente generar situaciones de diálogo a partir de la propia práctica. Y lo interesante es que esta experiencia en conexión con la Universidad Federal de Río de Janeiro va a tener una versión internacional orientada precisamente hacia estudiantes avanzados, de posgrado, de doctorado, que están implicados en proyectos de acción comunitaria. Es decir, estudiantes que ya llevan un recorrido, que ya tienen que están con proyectos en marcha, que suponen una implicación en la comunidad, con la idea de crear un espacio de diálogo. Con la misma idea que he comentado antes, de que sea no una exposición de proyectos, sino un entrar en diálogo directamente. La idea es que los estudiantes tengan un espacio para presentar esos primeros proyectos, pero que las jornadas en sí, el seminario que vamos a crear, van a entrar en interacción estos estudiantes que hay en Río de Janeiro y que hay en Barcelona, y que van a interpelarse, a interrogarse directamente sobre los proyectos que están llevando a cabo, teniendo en cuenta los aspectos de tipo académico y teniendo en cuenta los aspectos de tipo práctico. Por lo tanto, la idea es generar un espacio dialógico, que esté basado precisamente en el diálogo y que parta precisamente de la práctica real y la práctica de la acción comunitaria, ¿no? Es un espacio, por un lado, formativo, porque son estudiantes, están en un periodo de formación, pero por otro lado es un espacio en el que los docentes también vamos a aprender sobre las potencialidades, sobre las posibilidades de crear un espacio formativo que no se basa en la transmisión del profesorado hacia el estudiantado, sino del mismo proceso de creación de los mismos estudiantes. Professor, para encerrarmos o Conversa sobre Educação, você pode deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, para os nossos alunos e profissionais da educação? Bueno, el mensaje final estaría relacionado cuando estuve en Brasil. Después de Brasil inmediatamente fui a Chile, eso no me volví a Barcelona, así que no fui a Chile, y allí estuvimos, o me invitaron para hablar de algo que es justo lo que creo que me gustaría transmitir ahora, que es la idea de que cualquier tipo de acción educativa o también de acción social comunitaria se basa en la legitimación del otro, en la legitimación de aquellos con los que estamos trabajando. Como profesores, tenemos que partir, la idea de inclusión precisamente parte de la legitimación de las diversas culturas y de las diversas trayectorias familiares y sociales de nuestros alumnos. Pero cuando nosotros intervenimos en la comunidad, tenemos que partir también de la legitimación de las trayectorias y saberes. Legitimar no es estar de acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo, puede estar muy distante de la forma en la que llevan adelante las cosas en una comunidad determinada o en un grupo determinado. Pero tengo que partir de su legitimación, tengo que partir de que ellos son interlocutores y que de su conocimiento y su trayectoria parte de eso. Entonces, como primer paso está precisamente esa legitimación y a partir de ahí nos pondremos en marcha procesos de transformación
que son legítimos, querer transformar las cosas. Pero si no partimos de esa primera legitimación, no haremos una acción social real, haremos una intervención en la que intentaremos imponer nuestro punto de vista. La acción social real parte de la legitimación del otro. Como eu falei, assim como foi o programa com a professora Ibis, esse programa rendeu também muitas discussões. Encerramos aqui mais um Conversa sobre Educação. Até a próxima!